El pueblo entero guardaba silencio, pero un caballo reveló la verdad. El patrón poderoso hundió las botas en el lodo mientras el campesino humilde se arrodillaba frente a él, con la camisa rota y las manos temblando. A unos metros, la mujer del campesino lloraba en silencio, con el rostro manchado de tierra y la mirada fija en los surcos vacíos donde antes crecía el maíz. «Te lo advertí», dijo el patrón. «Estas tierras ya no son tuyas. Los tractores nuevos no esperan a los pobres». El hombre quiso hablar, pero el golpe del látigo lo hizo caer. Su hija, descalza y con el vestido rasgado, corrió hacia él, abrazando su cuerpo ensangrentado. Nadie del pueblo se atrevió a intervenir. Todos observaban desde lejos, con la vergüenza metida en el alma. Solo un caballo, atado al poste junto al corral, relinchó con fuerza. Sus ojos parecían entender lo que los demás callaban. Cuando el patrón se alejó, el animal tiró de la cuerda 1, 2, 3 veces, hasta que el sonido seco de una hebilla rota quebró el silencio. Porque lo que nadie imaginaba era que ese caballo, testigo de la humillación, pronto revelaría la verdad que el pueblo entero había decidido ocultar. ¿Por qué una niña deja de hablar justo después de que su padre desaparece sin dejar rastro? El polvo se levantaba en espirales lentas sobre el patio de tierra. El sol pegaba con rabia sobre los tejados de lámina y el viento seco arrastraba hojas, costales rotos y pedazos de silencio. Desde la sombra del corredor, una mujer de rostro curtido y trenzas plateadas colaba café en una ollita negra. No apartaba la vista de la llanura, no porque esperara a alguien, sino porque había aprendido que el peligro llega sin avisar, y siempre desde donde menos lo imaginas. Dentro de la casa, la niña estaba sentada en el suelo, abrazando una muñeca sin ojos. No jugaba, solo la sostenía, como quien se aferra a lo último que queda. El vestido le colgaba sucio y deshilachado. Los pies descalzos marcaban la tierra apisonada. No hablaba desde hacía casi 2 años, desde la noche en que su padre, peón del rancho y único hijo de la mujer del café, salió a entregar un pedido de maíz y nunca volvió. «Milagros, ¿quieres pan?», preguntó la mujer sin voltear. La niña no respondió. Solo apretó más fuerte la muñeca, como si esa pregunta doliera. Fue entonces que el sonido rompió el aire. Un relincho largo, desesperado, surgió del fondo del campo, donde ya no había caballos, ni corrales activos, ni más vida que los cardos secos. La mujer se puso de pie, la cuchara aún en la mano. «¿Escuchaste eso?», susurró. La niña se levantó despacio, caminó hasta la puerta y se detuvo. No dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en la dirección del sonido. La mujer salió. Cruzó el patio descalza, con el delantal manchado y el ceño fruncido. Pasó junto al pozo seco, el gallinero abandonado, el maizal estéril que su hijo juraba levantar aunque fuera con las uñas. Llegó al límite del terreno, justo donde la maleza comienza a tragarse los cercos. Allí, entre las sombras de un árbol muerto, estaba el caballo, solitario, flaco, enlodado hasta el pecho y con una soga apretada en el cuello, atada al tronco, el mismo animal que montaba su hijo. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que algo en su estómago se quebraba. El caballo tenía sangre seca en una pata y una cicatriz nueva cerca del ojo. Relinchó de nuevo al verla. No era un sonido normal, era un lamento. La mujer se acercó, temblando. Desató la cuerda con manos torpes. El caballo no se movió, solo bajó la cabeza, agotado. Ella le pasó la mano por el lomo. Estaba tibio, sucio, pero vivo. «¿De dónde vienes, muchacho? ¿Quién te hizo esto?». Milagros apareció detrás, sin hacer ruido. Tocó al caballo sin miedo, le acarició la frente, luego se agachó y dibujó algo con el dedo en la tierra. Una cruz rota. La mujer se inclinó para mirar mejor. «¿Qué significa eso, hija? ¿Por qué dibujas eso?». La niña no contestó. El caballo, en cambio, volvió a relinchar, esta vez más bajo, como un susurro, como un aviso. La mujer lo miró fijamente. Algo en sus ojos la perturbó.
No era solo el dolor, era otra cosa, como si el animal supiera algo que nadie más había querido ver. ¿Tú viste? Empezó a decir, pero no terminó la frase, porque en ese momento el viento cambió. Trajo consigo un olor extraño, como a tierra removida, como a sangre vieja. La mujer giró la cabeza. Allá, en el fondo del terreno, donde su hijo solía guardar las herramientas, había una pala clavada en el suelo. No estaba allí la tarde anterior, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer sintió miedo de verdad. ¿Quién lo trajo? ¿Y por qué así? Rosalía no soltaba esa pregunta desde que encontró al animal junto al bebedero seco. La soga le apretaba el cuello como castigo, y las heridas en las patas parecían recientes, como si hubiera caminado kilómetros con algo amarrado, arrastrando peso, arrastrando recuerdos. Esa noche no cenaron, ni ella ni la niña. Milagros se quedó sentada junto al caballo, con la misma calma con la que una madre vela el sueño de su hijo. Le acariciaba el hocico con los dedos llenos de polvo, mientras él resoplaba bajito, agradeciendo el silencio. «Se llama Piquilín», dijo Rosalía en voz baja, más para sí que para la niña. «Era de tu papá. Lo crió desde potrillo. Siempre decía que si un día se perdía, él sabría volver. Pero no fue el caballo el que volvió solo. Eso lo sabía muy bien. Había algo en la forma en que estaba amarrado, en la dirección de sus heridas, en cómo evitaba mirar al galpón. Lo trajeron, lo encadenaron y lo dejaron allí para que lo encontrara». Rosalía se levantó con las rodillas tronando. Fue por agua y un trapo viejo. Volvió y limpió la sangre seca con cuidado. El caballo no se quejaba, solo observaba. Sus ojos tenían esa mirada que ya no es de animal. Una mirada que entiende más de lo que dice. «Milagros, ve a dormir. Mañana hay que madrugar». La niña no se movió. Solo apoyó la frente en el lomo del caballo. Y por un instante, Rosalía juraría que vio a la niña cerrar los ojos y sonreír. Pequeñito, apenas, pero ahí estaba. Al día siguiente, el pueblo estaba más caliente que de costumbre. El viento traía un aire raro, como si la tierra también supiera que algo no andaba bien. Rosalía llegó al mercado con una canasta vacía. No iba a comprar, no tenía con qué. Solo necesitaba mirar, escuchar, sentir qué se decía. Y lo que se decía no le gustó. Dicen que el patrón trajo ganado nuevo y que va a meter maquinaria de fuera. Y los jornaleros, que se busquen otra cosa, dicen. El que no firme pierde el terreno. Y la mujer esa, la madre del peón desaparecido, a esa la están esperando nomás que firme. El rancho de su hijo vale más por la ubicación. Rosalía apretó los dientes. No dijo nada. No lo necesitaba. Sabía leer las intenciones como se lee el cielo antes de una tormenta. Regresó antes de que cayera la tarde. Piquilín estaba donde lo había dejado, pero algo había cambiado. La cadena que ella había soltado y enrollado en el tronco estaba tensa otra vez. ¿Quién volvió a amarrarte? Revisó el terreno. No había huellas claras, pero el gallinero tenía tierra removida, y el bebedero, seco desde hacía semanas, tenía gotas frescas en la base. Milagros salió de la casa con los ojos grandes. «¿Entraste al corral, hija?» La niña negó con la cabeza. Luego señaló al caballo y luego al galpón. Rosalía tragó saliva. Se armó de valor y caminó hacia el galpón, ese lugar que llevaba más de un año cerrado, desde la última vez que su hijo dejó sus herramientas allí. La puerta se abrió con un quejido largo. Dentro olía a metal, a grasa vieja y a humedad. Todo parecía igual, excepto por un costal en el rincón. Se movía. Con el corazón latiendo en los oídos, Rosalía se acercó. Con la punta del pie movió el costal. Dentro, un montón de trapos, papeles, y entre ellos una libreta con la tapa rota. La reconoció al instante. Era la del cuaderno de cuentas de su hijo, donde apuntaba los encargos, los pagos, las deudas y las visitas del patrón. Abrió una página al azar. Ahí estaba: Gregorio S. 3,000 peles adelanto. Me exige firmar hoy.
No quiero, pero dice que si no firmo, me quita el ganado. No puedo perder todo, voy a hablar con él esta noche. La fecha era el día en que desapareció. Rosalía se quedó quieta. Sintió el aire denso, sintió que la rabia y el miedo se mezclaban con algo más profundo, algo que le ardía en el pecho, la certeza de que su hijo no se fue. Lo sacaron del camino y ahora alguien, el mismo patrón, alguien más, estaba mandando mensajes. El caballo encadenado, la libreta, la cadena que alguien volvió a atar. Salió del galpón con la libreta contra el pecho. Milagros la esperaba sentada en el umbral. El sol ya bajaba, pero el calor no. Rosalía no dijo nada, solo miró al horizonte. Sabía que a partir de ese día no podía quedarse callada, pero lo que aún no sabía era que el caballo tenía más por mostrar, mucho más. La bocina colgada del poste crujió con interferencia antes de soltar la voz fuerte del locutor local. ¡Atención, pueblo! Las 5 de la tarde, reunión general en la plaza. El nuevo patrón dará anuncios importantes sobre el desarrollo de la región. ¡No falten! Rosalía escuchó desde el patio, con el azadón en la mano y las cejas fruncidas. No le gustaban esos anuncios disfrazados de promesas. Sabía que cada vez que sonaba esa bocina, alguien salía perdiendo. Miró a Milagros, que revolvía el maíz seco con una ramita. No dijo nada, solo pensó, nos quieren fuera, y ya empezaron a mover las piezas. La plaza estaba llena, hombres con sombrero, mujeres con rebozos, niños jugando entre los puestos cerrados del tianguis. Todos con ese mismo gesto de, a ver ahora qué quiere. Un templete improvisado se alzaba frente a la iglesia. En él, con camisa blanca y botas lustradas, estaba él, Gregorio Saldívar, el nuevo dueño de Medio Valle. «Buenas tardes a todos», dijo con voz de actor de feria. «Estoy feliz de estar aquí, con gente trabajadora, noble y dispuesta al cambio». Algunos aplaudieron por compromiso, otros bajaron la vista. «Como saben», continuó, «estamos en tiempos modernos. Ya no podemos seguir sembrando con palas y mulas. Por eso he invertido en maquinaria agrícola de última generación. Tractores, sembradoras, desbrozadoras, todo lo que este pueblo necesita para crecer». Se hizo un silencio. Rosalía estaba al fondo, apretando los labios. Sabía que eso no era para todos, era para él, para los suyos. «Claro», agregó Saldívar, «no todos tienen las condiciones para sostener un terreno, y yo no quiero que nadie se quede con deudas o arruinado. Por eso he abierto una línea de compra directa. Si alguno quiere vender su parcela, se le paga al contado. Sin vueltas, sin papeles raros». La tensión se notó en el ambiente. Un par de hombres se miraron. Una mujer le susurró algo al oído a su esposo. El ambiente olía a miedo disfrazado de oportunidad. «Además», dijo el patrón, sonriendo como quien reparte caramelos, «a quienes vendan ahora se les ofrecerá trabajo estable en el nuevo proyecto, jornaleros fijos, sueldo mensual. No más incertidumbre». Rosalía sintió el golpe. Era la trampa perfecta. Les quitaban la tierra y luego les ofrecían volver a trabajarla, pero como empleados sin derecho a nada. Entonces alzó la voz. No gritó, no se alteró, pero se hizo escuchar. «¿Y los que no queremos vender, patrón?» Todos voltearon. El patrón también sonrió con esa mueca calculada de quien no esperaba interrupciones. «Doña Rosalía, usted siempre tan directa. Nadie está obligando a nadie, pero también es verdad que quien no se adapta se queda atrás. Y ya ve, la sequía, los precios, los insumos, esto ya no es para cualquiera». Ella dio un paso al frente. «Mi hijo sí podía, y ahora ya no está». Un murmullo cruzó la plaza. Saldívar cambió el gesto. «Lamento mucho lo de su hijo, de verdad, pero eso no tiene nada que ver con este anuncio. Hoy hablamos de futuro, no de desgracias». Rosalía no respondió, solo lo miró, fijo, como si buscara en sus ojos alguna grieta. Y quizás la encontró, porque el hombre bajó la vista un segundo, antes de continuar. «Bueno, quien quiera hablar de negocios,
Mi gente está disponible, las puertas están abiertas. Y con eso se terminó el acto. Esa noche, el pueblo habló bajito. En los patios, en las cocinas, en las filas del molino. Algunos decían que era mejor vender antes de que los arrastraran por la fuerza. Otros juraban que iban a resistir. Pero todos sabían que el patrón ya estaba moviendo su juego. Rosalía llegó a casa con el estómago revuelto. No cenó. Milagros dormía en la hamaca, abrazada a la muñeca sin ojos. Salió al patio y se acercó al corral. Piquilín la esperaba de pie, tranquilo, como si supiera que algo importante se avecinaba. Hoy lo miré a los ojos, muchacho, y sentí que sabía, que él supo lo que te hicieron, lo que le hicieron a mi hijo. El caballo movió la cabeza despacio, respiraba lento, firme. No sé por qué volviste, ni por qué justo ahora, pero si tú estás aquí, es porque algo me vienes a decir. Y entonces en la oscuridad se oyó un golpe seco. Rosalía se giró, vino del galpón. No había viento, no había nadie más, pero el candado que ella misma había puesto esa mañana estaba en el suelo, roto. A la mañana siguiente, Rosalía despertó antes del primer canto de gallo, con esa inquietud clavada en el pecho. El candado roto del galpón era más que una simple travesura, era un mensaje. Afuera, el aire olía a pasto húmedo y a ceniza vieja. Aún no salía el sol, pero en el patio ya se sentía la presencia de algo no resuelto. Milagros no estaba en la hamaca. Rosalía buscó primero en la cocina, luego bajo el porche y después en el establo. La encontró sentada junto al corral, descalza, con el cabello revuelto y la mirada fija en Piquilín. La niña parecía hipnotizada por el suave vaivén de la cola del caballo, por cómo rascaba el suelo con la pezuña. «¿Desde cuándo estás aquí, hija?», preguntó Rosalía en voz baja para no asustarla. Milagros no respondió, pero sin apartar la vista del animal, estiró la mano y rozó el hocico de Piquilín, que se agachó despacio, como si también la conociera de toda la vida. En ese momento, el animal soltó un resoplido tan largo y hondo que la piel de Rosalía se puso de gallina. «¿Te dijo algo el caballo?», intentó bromear la abuela, aunque por dentro sentía que la pregunta no era tan absurda. La niña cerró los ojos y asintió, muy despacio. Rosalía sintió un escalofrío, sabía que los niños no mienten de esa manera. Se quedó un momento en silencio, observando esa escena. La niña muda y el caballo herido, comunicándose con algo que no era palabra, pero sí entendimiento. En la cocina, mientras preparaba café, Rosalía pensó en la noche anterior, el candado roto, el costal removido, la libreta de su hijo con cuentas y advertencias. Todo se le juntaba en la cabeza como una nube pesada. Entonces recordó las palabras de su difunta madre. El pueblo puede guardar silencio, pero la tierra y los animales nunca mienten. Levantó la mirada y vio a su vecina, la señora Sabina, parada junto a la cerca, mirando hacia el rancho. «¿Quiere pasar a tomar café, comadre?», preguntó Rosalía, fingiendo normalidad. Sabina negó con la cabeza. Se notaba incómoda. «Mejor le digo rápido, antes de que me vean aquí. Anoche vi a unos hombres rondando tu corral. Uno era de los nuevos, esos que trajo el patrón. No sé qué andaban buscando, pero no era maíz». Rosalía la miró directo. «¿Y tú qué hiciste?». «Nada, me metí. Yo también tengo miedo, Rosalía. Aquí nadie habla, pero todos sabemos que desde que llegó ese hombre, las cosas no están bien. Mi hermano ya vendió su parcela y a los otros los traen amenazados con que si no firman, les quitan hasta los animales». Rosalía apretó la taza con fuerza. «Aquí no hay justicia, Sabina. El que grita, desaparece, y el que calla, aguanta». La vecina se fue rápido, mirando para todos lados. Rosalía cerró la puerta y se apoyó en la madera, sintiendo que le faltaba el aire. A media mañana, decidió limpiar el galpón. No era solo por el desorden, sino para buscar respuestas. Abrió de par en par y el olor a tierra húmeda y metal oxidado le picó en la nariz. Revisó cada rincón.
Todo parecía igual, pero el costal donde había encontrado la libreta estaba vacío. Rosalía buscó pistas, algo que le indicara quién había entrado. Entre la tierra encontró una colilla de cigarro recién apagada. En ese rancho nadie fumaba. Se la guardó en el delantal, sintiendo el peso de la sospecha sobre los hombros. Por la tarde, se sentó junto a Milagros bajo el árbol seco. El caballo pastaba cerca, tranquilo pero atento. Rosalía miró a su nieta y notó que la niña tenía tierra en las uñas, como si hubiera estado escarbando. «¿Qué estuviste haciendo, Milagros?». La niña se encogió de hombros, luego se acercó al caballo y le susurró algo al oído. Piquilín, casi como respuesta, pateó la tierra, levantando una nube de polvo. Rosalía la observó, preguntándose si la niña había visto u oído algo que no se atrevía a contarle, o si de verdad, como en las historias de antes, el animal era capaz de comunicar un secreto. La abuela miró el horizonte. Sentía la soledad y la presión del pueblo, la sospecha de que nadie diría nada abiertamente, pero todos veían y sabían más de lo que admitían. Entendió que el silencio, a veces, es más peligroso que un grito. Esa noche, cuando el pueblo se apagó y solo se oían los grillos, Rosalía salió al patio, se sentó en la vieja mecedora y vio al caballo recortado contra la luna. «Si tienes algo que mostrarme, hazlo pronto», murmuró. «No voy a aguantar mucho más este silencio». Y mientras el viento movía las ramas secas, sintió por primera vez que el destino de su familia y del rancho estaba en manos de aquel animal, y de la verdad que el pueblo entero se empeñaba en callar. El sol apenas despuntaba y el campo se cubría de esa neblina ligera que dura nada más unos minutos. Rosalía barrió el patio como todos los días, pero algo la detenía. Era esa sensación incómoda de que algo había cambiado en la tierra, como si el suelo mismo guardara secretos. Milagros estaba allá, al pie del corral, arrodillada en la tierra. El cabello le caía sobre la cara y movía los dedos con paciencia. Parecía perdida en su propio mundo. Rosalía la miraba desde la puerta, con el corazón apretado. Le daba miedo acercarse y romper el pequeño refugio donde la niña parecía sentirse a salvo. Piquilín, el caballo, estaba junto a ella, inmóvil, con la cabeza agachada. Era como si cuidara cada movimiento, como si supiera que no debía hacer ruido. Rosalía por fin se animó a ir. «¿Qué andas haciendo, hija?», preguntó despacio sin querer asustarla. Milagros no contestó. Terminó de trazar un dibujo en la tierra, luego miró el resultado y se quedó quieta. Rosalía se agachó y vio lo que la niña había hecho. Eran símbolos, una cruz rota, un círculo y una especie de espiral, nada que pareciera un simple juego de niños. El caballo olfateó la tierra, luego levantó la cabeza y miró a Rosalía con esos ojos enormes, llenos de cansancio y misterio. La mujer sintió un escalofrío. Se levantó y recorrió con la vista el patio. Notó algo raro. Junto al bebedero seco, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado escarbando ahí. No era un animal, porque las huellas eran alargadas, profundas, marcadas con una precisión imposible de un perro o un zorro. Se acercó y vio las huellas. Al principio pensó que serían de algún hombre, pero estaban demasiado separadas, demasiado pesadas. Había otras, más pequeñas, que se perdían en dirección al galpón. Rosalía miró de nuevo al caballo, que ahora movía la cabeza como si intentara advertirle algo. No quiso asustar a la niña, así que volvió a la casa. Se asomó por la ventana y observó el corral. Milagros seguía dibujando, cada vez más concentrada. Por un instante, parecía que el caballo y la niña estaban en plena conversación silenciosa, como si los símbolos en la tierra fueran parte de un código que solo ellos entendían. La tarde fue rara. Rosalía no pudo sacudirse la inquietud. En el mercado, la gente la miraba de reojo, como si supieran algo que no se atrevieran a decir. Nadie mencionaba nada sobre la noche anterior, ni sobre los hombres que rondaron el rancho, pero las miradas lo decían todo. Un vecino, don Eliseo,
La saludó apenas con un movimiento de cabeza y se alejó rápido, como si temiera contagiarse de su desgracia. De regreso en el rancho, Rosalía revisó el galpón otra vez. Todo seguía en su lugar, pero había una piedra fuera de sitio, junto a la pared del fondo. Al moverla, encontró un trozo de tela enterrado en el polvo. Era parte de una camisa de su hijo, la que usaba cuando iba a arreglar el motor del tractor. Se le apretó la garganta. «¿Qué está pasando aquí?», susurró. Volvió al patio, donde Milagros y el caballo seguían en la misma posición. La niña levantó la vista al verla. Había algo nuevo en sus ojos, una especie de brillo tímido, como si por fin hubiera encontrado una manera de comunicarse. «¿Me quieres decir algo, Milagros?», preguntó Rosalía, hincándose a su lado. La niña señaló uno de los símbolos en la tierra. Era una espiral, pero en el centro, Milagros había puesto una piedrita. «¿El pozo?», dijo Rosalía, recordando que ahí, justo donde la niña señalaba, años atrás, su hijo había cavado para buscar agua. El caballo relinchó de golpe, como si confirmara la sospecha. Esa noche, Rosalía no pudo dormir. Repasó cada detalle en su mente: el caballo encadenado, las huellas, la tela, los dibujos en la tierra. Sentía la presencia de su hijo en cada rincón del patio, como si el rancho entero intentara hablarle en un idioma que apenas estaba empezando a entender. Cerca de la medianoche salió al patio. El aire estaba frío y la luna, casi llena, iluminaba todo de manera extraña. Caminó hasta el pozo viejo, el que ya nadie usaba. Piquilín la siguió, en silencio. Se asomó. Solo vio oscuridad y unas cuantas piedras en el fondo, pero el miedo no la dejó acercarse más. Volvió sobre sus pasos y antes de entrar a la casa, miró hacia el corral. La niña dormía, abrazada al caballo, como si nada pudiera lastimarla en ese lugar. Rosalía entendió en ese instante que la tierra sí habla, a veces en símbolos, a veces en huellas, a veces en el silencio de los animales. Y que si quería descubrir la verdad, tendría que aprender ese lenguaje antes de que fuera demasiado tarde. La rutina del rancho, tan repetida y tranquila en otros tiempos, se sentía pesada, como si la tierra misma cargara secretos. Rosalía barría el patio cuando escuchó el rumor de pasos en el camino. Eran los hermanos Villarreal, viejos conocidos, que pasaron sin saludar. Uno de ellos la miró apenas y bajó la vista de inmediato. «Buenos días», aventuró Rosalía. Apenas un gesto, casi un suspiro, y siguieron su marcha hacia el pueblo. Esa indiferencia era nueva. Antes la gente del pueblo se buscaba y se ayudaba. Ahora, desde la llegada de Saldívar, el ambiente se había llenado de miedo. No era un miedo de película, era de esos que no te dejan dormir, que te hace desconfiar hasta de la sombra. Por la tarde, Rosalía fue al molino. Llevó un costal de maíz, esperando encontrar a doña Tomasa, la molinera, que siempre tenía una palabra para todos. Encontró el molino vacío. Solo estaba Tomasa, sentada junto a la tolva, limpiándose el sudor de la frente con el mandil. «¿Cómo está, comadre?», preguntó Rosalía. «Aquí resistiendo», respondió Tomasa sin mirarla a los ojos. «¿Y tú?». «Como todos», con el corazón en la mano. Hubo un silencio incómodo. Rosalía pensó en preguntar por los hijos de Tomasa, que habían emigrado hace poco a la ciudad, pero prefirió no revolver heridas. «¿Supiste lo de los González?», preguntó Tomasa de repente, bajando la voz. «Los sacaron de su terreno anoche. Llegaron los hombres del patrón, les pusieron la maquinaria en la entrada y sin más los echaron. Ya van 4 familias así». Rosalía apretó el costal con fuerza. «¿Y el comisario?». «No se mete. Dice que son asuntos privados. Todos tienen miedo. Nadie quiere problemas con Saldívar». Tomasa la miró al fin, los ojos cansados. «Cuídate, Rosalía. Dicen que el patrón ya preguntó por tu terreno, y cuando él pregunta es porque algo planea». Rosalía tragó saliva, guardando el coraje en el estómago. «Yo no pienso vender, Tomasa». La molinera asintió, pero no sonrió.
Se limitó a llenar el costal con el maíz molido y se despidió rápido. Cerrando la puerta apenas Rosalía salió. De regreso en el rancho, Rosalía encontró una carta bajo la piedra del portón. Era un sobre sin remitente, pero la letra era clara, recia. Doña Rosalía, su terreno es valioso para el desarrollo del pueblo. Le conviene vender antes de que las circunstancias cambien. No se aferre a lo que no puede sostener sola. Leyó la nota una y otra vez, sintiendo una mezcla de rabia y temor. No era la primera amenaza, pero sí la más directa. Rompió el papel y lo tiró al fogón, pero el mensaje ardía más lento que el fuego. Esa noche, la casa parecía más pequeña. El viento silbaba entre las tablas. Milagros, recostada en la hamaca, dibujaba en una hoja arrugada. Rosalía se sentó a su lado y le acarició el cabello. «No tengas miedo, hija. No vamos a irnos. Tu papá trabajó esta tierra con sus manos, y aquí vamos a quedarnos». La niña no respondió, pero dibujó una casita con un árbol y al lado el contorno de un caballo. Rosalía sintió un nudo en la garganta. No supo si la niña estaba dibujando el pasado, el presente, o un deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes. Al día siguiente, la tensión subió un grado más. Pasó un camión grande por la calle polvorienta, arrastrando una sembradora nueva y reluciente. Los niños del pueblo salieron a mirar. Algunos corrían detrás del camión como si fuera un desfile, pero los adultos los llamaron rápido. Nadie quería ser visto cerca de la maquinaria de Saldívar. Rosalía salió al portón. Desde ahí, vio al capataz del patrón bajarse del camión y saludar a don Eliseo, el vecino de enfrente. No pudo oír lo que decían, pero vio cómo el capataz señalaba su terreno. Don Eliseo le echó una mirada rápida, luego asintió, con esa resignación de quien prefiere evitar problemas. Rosalía sintió que la estaban señalando, que la presión era cada vez más evidente. Por la noche, el rancho quedó envuelto en un silencio raro, tenso. Rosalía no dormía, daba vueltas en la cama, escuchando cualquier ruido fuera de lo común. De pronto, un relincho corto la sacó del letargo. Se levantó y fue al corral. Piquilín estaba inquieto, movía la cabeza de un lado a otro y rascaba el suelo. Al acercarse, Rosalía vio una sombra cerca del maizal que se alejó rápidamente entre los surcos. Sintió miedo, pero también una determinación nueva. Se agachó junto al caballo, le acarició el cuello y le susurró: «No vamos a ceder, muchacho. Si quieren pelea, aquí los vamos a esperar». La noche cerró con esa promesa. Entre el miedo, la soledad y las amenazas, Rosalía supo que no estaba sola del todo. El silencio del pueblo era un muro, pero los animales, la tierra y su propia sangre eran su fortaleza. Y algo le decía que lo peor, o lo mejor, estaba por venir. La noche era más oscura de lo normal, pesada, casi sin viento. Rosalía dormitaba en la mecedora junto a la puerta abierta cuando un relincho profundo la despertó de golpe. Se incorporó sobresaltada sintiendo un escalofrío en la nuca. Otro relincho, más fuerte, rebotó entre los árboles secos. «¿Piquilín?», susurró, intentando enfocar la vista en la penumbra. Se levantó con rapidez, pero no vio nada extraño en el corral. El caballo ya no estaba amarrado. La soga colgaba, suelta, moviéndose apenas. El corral vacío parecía más grande, más solo. Por un instante el miedo la paralizó. Corrió al cuarto, buscando a Milagros, pero la hamaca estaba vacía. El corazón le dio un vuelco. «¡Milagros!», gritó, pero su voz se perdió en la noche. Aferrada a una linterna vieja, Rosalía cruzó el patio a paso rápido, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Se detuvo al escuchar el galopar de Piquilín, ese ritmo seco y conocido rumbo al viejo galpón, donde antes guardaban herramientas y costales de maíz. No era común que el caballo anduviera suelto, mucho menos de noche. Algo lo estaba llamando. Rosalía llegó al galpón justo cuando la puerta se abrió de golpe. Allí, en el umbral, vio a Milagros, de pie, descalza, con la respiración agitada.
La niña parecía hipnotizada por el interior oscuro del galpón. El caballo estaba junto a ella, quieto, como si protegiera la entrada. «¿Qué haces aquí, hija?», preguntó Rosalía, ahogada de miedo y alivio. Milagros no respondió. Sus ojos brillaban con una mezcla de susto y determinación. Levantó la mano y señaló hacia un rincón oscuro. Rosalía entró, tanteando con la linterna. El polvo flotaba en el aire, la madera crujía bajo cada paso. De pronto, el haz de luz iluminó una manta, enrollada y cubierta de tierra. Rosalía la reconoció de inmediato. Era la manta de cuadros que usaba su hijo cada vez que se iba a trabajar de madrugada. El corazón le dio un golpe seco. «¿De dónde salió esto?», murmuró, acercándose a la manta con manos temblorosas. Milagros, en silencio, se arrodilló junto a la manta y empezó a desdoblarla. Debajo había restos de pasto seco, una peineta vieja y un botón desprendido. Rosalía se agachó y recogió el botón. Era igual al de la camisa que su hijo llevaba la última vez que lo vio. En ese momento, un trueno lejano rompió el silencio y el caballo se movió nervioso, golpeando la tierra con las patas. Rosalía revisó la manta con cuidado, buscando algo más, una carta, una señal, una pista. No había nada, solo el olor a sudor antiguo y polvo. Sin embargo, era suficiente. La presencia de esa manta ahí, en ese rincón olvidado, le confirmaba lo que ya sospechaba. Su hijo no se había ido por voluntad propia. Un ruido seco, como si algo cayera al suelo, la hizo voltear. El caballo miraba fijamente a la pared del fondo, donde una tabla mal clavada se movía con el viento. Rosalía alumbró la zona y vio un agujero pequeño en el piso, apenas cubierto por tierra removida. Sintió la urgencia de excavar, pero algo la detuvo. El miedo, quizás, o la necesidad de asimilar lo que acababa de encontrar. Milagros abrazó la manta, cerrando los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, la niña rompió su silencio con un susurro tembloroso. «Aquí estuvo papá». Rosalía se quedó congelada. Era la primera vez que escuchaba la voz de su nieta desde que su hijo desapareció. Sintió una mezcla de alivio y dolor tan fuerte que casi la tiró al suelo. El caballo, como si entendiera la gravedad de ese momento, relinchó suavemente y apoyó el hocico en el hombro de la niña. La escena tenía algo sagrado, algo que no podía explicarse solo con palabras. Rosalía apretó la manta contra el pecho y tomó a Milagros de la mano. «Vámonos, hija, ya no estamos solas». Salieron del galpón, con el caballo siguiéndolas despacio. Afuera, la noche olía a tierra mojada y a tormenta lejana. Rosalía supo que a partir de ese instante ya no podía negar lo evidente. Su hijo había dejado huellas, y ellas debían seguirlas. Antes de entrar a la casa, volvió la mirada al galpón. Sabía que aún quedaban secretos enterrados, pero ahora, con la voz de Milagros y la presencia de Piquilín, se sentía un poco menos vulnerable. El relincho del caballo retumbó una vez más, como recordatorio de que la verdad no se entierra para siempre. La mañana llegó húmeda y gris, con el aire espeso y la promesa de lluvia. Rosalía apenas pudo dormir después de lo que encontraron en el galpón. El recuerdo de la manta, la voz quebrada de Milagros y el relincho de Piquilín le daban vueltas en la cabeza. Despertó antes de que el sol asomara y sin pensarlo dos veces se puso las botas y agarró una lámpara vieja. Hoy sí iba a revisar ese galpón de punta a punta. Milagros seguía dormida, abrazada a la manta de cuadros. Rosalía le dejó una taza de leche en la mesa, le acarició la cabeza y salió, dispuesta a encontrar respuestas. Cada paso entre el pasto mojado le pesaba más de lo normal. Abrió la puerta del galpón, con el corazón palpitando fuerte. El olor a tierra húmeda, metal oxidado y madera vieja la envolvió. Pasó la lámpara por las paredes, por los estantes llenos de clavos, latas vacías, sogas, cuerdas, y entre todo ese desorden, algo le brincó a la vista, una pala nueva, reluciente, apenas manchada de tierra fresca. La pala no era de la familia.
Ella misma la revisó unos días antes, cuando fue a buscar herramientas. No estaba ahí. Alguien la trajo y la dejó justo en la esquina, junto a una carretilla con el neumático desinflado. Rosalía se acercó y la levantó, sintiendo el peso real y simbólico del objeto. Con el dedo tocó la tierra que aún seguía pegada en la hoja de la pala. No era tierra vieja, era húmeda, oscura, como la de una fosa recién removida. La garganta se le cerró de coraje y miedo. Se arrodilló para revisar mejor la zona. Empujó unas cajas viejas y encontró herramientas oxidadas, un martillo, una hoz rota, alambres torcidos. Pero todo eso tenía años ahí, cubriéndose de polvo. Lo único nuevo, lo único fuera de lugar, era esa pala. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. No quería imaginarse lo que podía significar esa pala, ni por qué estaba ahí justo ahora. Mientras revisaba, escuchó pasos apurados afuera. Se asomó rápido. Era Milagros, todavía en pijama, que venía corriendo descalza. Al verla, la niña se detuvo, jadeando, y miró la pala que Rosalía tenía en las manos. «¿Quién la trajo, abuela?», preguntó Milagros con un hilo de voz. «Eso quisiera saber yo, hija», respondió Rosalía intentando sonar tranquila. La niña bajó la mirada. Rosalía notó que traía tierra en las uñas y el cabello alborotado. «¿Saliste anoche, Milagros?», preguntó más suave. La niña negó con la cabeza, pero no levantó los ojos. Rosalía prefirió no presionarla más. Sabía que el miedo era una sombra pesada para cualquiera, mucho más para una niña que apenas estaba volviendo a hablar. Salieron juntas del galpón y caminaron al corral. Piquilín los esperaba, quieto, moviendo la cola con nerviosismo. Rosalía le mostró la pala y el caballo relinchó bajito como si reconociera ese objeto. Rosalía sintió que el animal intentaba decirle algo. Lo miró de frente buscando respuestas en sus ojos. «Dime, muchacho, ¿qué viste tú esa noche?», susurró. El caballo raspó la tierra con la pata. La niña, sin decir palabra, volvió a trazar una espiral en la tierra, justo igual que la del día anterior. Pero esta vez puso 2 piedras en el centro. Rosalía se agachó y las miró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía lo que representaban. 2 ausencias, 2 misterios sin resolver. De pronto se escuchó un trueno lejano. El cielo empezó a oscurecerse y el viento trajo olor a lluvia. Rosalía decidió enterrar la pala en el fondo del galpón, detrás de unos costales viejos, como quien intenta esconder un miedo que no sabe enfrentar. El resto del día pasó lento. Ni ella ni Milagros hablaron mucho. Comieron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Por la tarde, cuando la lluvia empezó a caer con fuerza, Rosalía se asomó por la ventana y vio, entre la cortina de agua, 2 sombras cerca del límite de su terreno. No pudo distinguir rostros ni detalles, pero supo, sin necesidad de pruebas, que alguien seguía vigilando el rancho. Cerró puertas y ventanas, atrancó la entrada con la tranca de hierro y abrazó a su nieta en la sala. El miedo era grande, pero el coraje era más fuerte. Antes de dormir, revisó una vez más el galpón. El lugar seguía oliendo a misterio, a pasado sin resolver. Y aunque la pala ya no se veía, sentía que su peso seguía ahí, recordándole que la verdad estaba enterrada, esperando a ser desenterrada. Quizás por sus propias manos. Esa noche, con la lluvia golpeando el techo y Piquilín relinchando bajo el granero, Rosalía supo que no había vuelta atrás. El pasado estaba más vivo que nunca. Y el rancho, su familia y hasta el pueblo entero dependían de lo que estuviera dispuesta a enfrentar. El sol no había salido bien cuando Rosalía escuchó el motor de una camioneta acercándose por el camino de terracería. Era raro escuchar vehículos tan temprano, pero ese rugido tenía un aire conocido. Era el mismo que sonaba cada vez que Saldívar venía a hacer negocios o a imponer su voluntad. Rosalía salió al patio, limpiándose las manos en el delantal. Vio bajar al patrón, impecable como siempre, acompañado de un hombre de traje oscuro que apenas saludó.
Saldívar traía esa sonrisa falsa de quien está acostumbrado a que le digan que sí. «Buenos días, doña Rosalía. Disculpe la molestia a esta hora». «Dígame lo que tenga que decir», contestó Rosalía firme. Saldívar miró alrededor, calculando cada palabra. El hombre de traje sacó unos papeles del portafolio y los puso sobre una tabla. «Vengo a ofrecerle una oportunidad», empezó el patrón. «Su rancho vale más que cualquiera en la zona. Estoy dispuesto a pagarle en efectivo, sin regateos. Puede irse tranquila, a empezar de nuevo donde quiera». Rosalía no respondió de inmediato. Solo se acercó y vio el monto escrito en el papel. Era mucho más de lo que ofrecieron a los otros vecinos, pero no por eso menos insultante. «¿Y qué hago con la memoria de mi hijo?», preguntó ella, sin levantar la voz. «Mire, doña Rosalía, yo sé que han pasado cosas tristes, pero la vida sigue. Usted y su nieta estarían mejor lejos de aquí. No quiero problemas, ni para usted ni para el pueblo». El hombre de traje asintió, guardando los papeles. «Le sugiero que lo piense bien, doña Rosalía», añadió. «Los tiempos están cambiando y aquí ya no hay lugar para los pequeños». Rosalía apretó los puños. «Usted no sabe lo que es sembrar con las manos, ni lo que cuesta perder a un hijo». Saldívar perdió la sonrisa por un segundo. Luego la recuperó. «Si cambia de opinión, mándeme avisar. No espere demasiado. Hay gente que no entiende de razones y yo no podré protegerla siempre». Se despidió con un gesto y subió a la camioneta, dejando una nube de polvo y amenazas flotando en el aire. Esa tarde, mientras Milagros jugaba en el corral, Rosalía fue a buscar agua al pozo del vecino. Ahí la encontró su comadre Sabina, que la miraba con preocupación. «Vi la camioneta del patrón», dijo en voz baja. «¿Ya vino a hacer su teatro?». Rosalía asintió. «Trajo a un licenciado. Quieren que venda». Sabina miró hacia los surcos de su propio terreno. Luego bajó la voz aún más. «Te voy a decir algo que no le he dicho a nadie. La noche que desapareció tu yerno, mi hijo estaba trabajando en la noria. Dijo que oyó gritos en el camino cerca del arroyo. Vio pasar a tu yerno y al patrón discutiendo. Nunca lo había visto tan alterado. Mi hijo se escondió porque no quiso problemas, pero jura que los vio pelear». El corazón de Rosalía latía tan fuerte que le dolían las costillas. «¿Por qué no me lo dijeron antes, Sabina?». La vecina se encogió de hombros, con los ojos brillando de angustia. «Todos tenemos miedo, Rosalía. Ese hombre tiene poder y nadie quiere acabar como los que se fueron o peor, pero ya no aguanto el remordimiento». Rosalía se quedó callada un momento, procesando la noticia. «¿Y qué más sabe tu hijo?». «Solo eso. Dijo que después vio regresar la camioneta del patrón sola, y al otro día tu yerno ya no apareció». El silencio entre las dos fue largo, pesado. Rosalía sintió un frío en el estómago. «Gracias, comadre. Yo tampoco pienso callarme más». Se despidieron rápido, como si temieran ser vistas juntas. De regreso en el rancho, Rosalía encontró a Milagros dibujando en el suelo, junto a Piquilín. Al ver a su abuela, la niña levantó la mirada y, sin decir nada, le tendió un dibujo. Era la silueta de un hombre y un caballo al borde de un arroyo. Rosalía sintió que se le encogía el corazón. Se arrodilló junto a su nieta, le acarició la mejilla y le susurró: «Ya casi llegamos, hija, ya casi sabemos la verdad». El caballo resopló, como si le diera la razón. Ese día, Rosalía supo que la presión del patrón y las amenazas ya no la iban a doblegar. Ahora tenía una certeza más fuerte que el miedo. No estaba sola, y si el pueblo no hablaba, la tierra y los animales sí lo harían. El misterio ya no era solo un rumor, era una herida abierta, lista para supurar toda la verdad. ¿Qué harías tú si en medio de la peor tormenta de tu vida, una niña corre detrás de un caballo siguiendo las huellas de un padre desaparecido? ¿La dejarías ir o la detendrías por miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El cielo se partió en dos con el primer trueno. Las nubes negras se amontonaron sobre el pueblo, tan bajas que parecía que iban a aplastar los techos.
Rosalía cerró ventanas y puertas, empujando trapos contra las rendijas. Las primeras gotas caían gruesas, pegando como piedras en el zinc. Milagros miraba todo desde la puerta inquieta, con la manta de cuadros colgada en los hombros. Piquilín empezó a relinchar en el corral, nervioso, raspando la tierra y empujando el portón con la cabeza. Era un animal grande, fuerte, pero esa noche parecía otro, insistente, terco, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Rosalía apenas se había dado la vuelta cuando escuchó el golpe de los cascos en el suelo. La niña ya no estaba en la puerta. ¡Milagros!, gritó, su voz tragada por el trueno. Salió corriendo detrás de ella, la lluvia azotándole la cara, los pies hundiéndose en el lodo. Apenas vio la figura pequeña de su nieta correr detrás del caballo rumbo al pozo viejo, ese mismo que llevaba años tapado, casi olvidado entre la maleza y las piedras. El viento empujaba con furia, la tierra se movía bajo sus pies, la ropa se le pegaba al cuerpo. Milagros llegó primero, jadeando, con las trenzas empapadas y los pies descalzos cubiertos de barro. El caballo estaba parado junto al pozo, pateando la tierra alrededor, como si buscara algo. Rosalía alcanzó a su nieta y la abrazó, temblando, sintiendo el corazón salírsele por la boca. «¿Qué haces aquí, hija? Nos vas a matar del susto». Milagros no soltó la manta. Señaló con el dedo el borde del pozo. Bajo una piedra medio movida asomaba un retazo de tela. Rosalía se agachó, con el agua escurriéndole por la cara, y jaló la tela con manos heladas. Era una camisa, la camisa azul de su hijo, la que usaba el día que desapareció. La reconoció por el remiendo en el codo y el botón perdido. El corazón le dio un vuelco. Se quedó un segundo en silencio, mientras la lluvia se volvía aguacero y el trueno hacía temblar la tierra. El caballo, como si supiera lo que estaban buscando, empezó a rascar la tierra con más fuerza. Milagros se sumó, cavando con las manos, apartando lodo, piedras y raíces. Rosalía se arrodilló a su lado, sin preocuparse de la ropa o del frío. Algo dentro de ella le gritaba que no podía detenerse ahora. Debajo de la camisa encontraron una bolsa de tela empapada y llena de lodo. Rosalía la sacó con cuidado y dentro, casi milagrosamente seca, estaba la libreta de su hijo. Esa misma libreta de cuentas y secretos que había estado buscando por tanto tiempo. La abrió con dedos temblorosos. Las primeras hojas eran de cuentas, nombres y listas de compras, pero al avanzar encontró algo diferente. Notas escritas deprisa, con la letra temblorosa. Hoy discutí con Saldívar. No voy a firmar. No puedo perder la tierra. Dice que me va a obligar, que la ley está de su lado. Si no aparezco fue él. El papel se le pegó a las manos, la tinta corrida en algunas partes, pero la confesión estaba ahí. Era lo que tanto temía encontrar, pero ahora era imposible mirar para otro lado. De repente, un rayo cayó cerca y el caballo se sobresaltó empujando a Milagros lejos del pozo. Rosalía la jaló hacia sí, cubriéndola con la manta, mientras la tormenta rugía con toda su furia. Las dos se quedaron ahí abrazadas, el lodo hasta las rodillas y la libreta apretada entre las manos. No había palabras suficientes para todo lo que sentían en ese momento. Alivio, miedo, rabia, tristeza y una pizca de esperanza. Piquilín, mojado, respiraba fuerte casi como si llorara. Se acercó despacio y metió el hocico bajo el brazo de Rosalía, buscando consuelo. «Ya, muchacho», susurró ella. «Ya casi termina esto». La lluvia empezó a calmarse, pero el aire seguía espeso, con ese olor a tierra mojada y a peligro. Rosalía, aún temblando, ayudó a su nieta a levantarse. Miró el pozo una última vez, preguntándose si ahí terminaron los secretos o si aún había más por descubrir. Volvieron a casa en silencio. La luz temblorosa de la lámpara apenas alcanzaba para iluminar el camino entre el lodo y los charcos. Al cerrar la puerta, Rosalía sintió el peso de la libreta en el bolsillo y de la verdad en el pecho.
Sabía que, ahora sí, ya no habría marcha atrás. Esa noche, mientras secaba el cabello de Milagros y le cambiaba la ropa, no pudo evitar preguntarse, ¿debería ir con la policía? ¿Confrontar a Saldívar de una vez? ¿O era mejor esperar, juntar más pruebas arriesgando que el patrón se enterara de que ella ya sabía demasiado? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Lo enfrentarías o guardarías silencio por miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Rosalía no durmió. Sentada junto a la ventana con la libreta en la mano y el caballo relinchando en el patio, supo que la tormenta apenas estaba empezando. El sonido de la tormenta aún rondaba la casa cuando Rosalía, con la libreta húmeda entre las manos, se sentó en la mesa de la cocina. Milagros dormía profundamente, rendida por la emoción y el cansancio, mientras Piquilín rascaba el patio buscando un lugar seco donde resguardarse. Rosalía aprovechó ese silencio para abrir la libreta, decidida a entender de una vez por todas qué había llevado a su hijo a desaparecer. La primera hoja estaba llena de números y nombres, vecinos, pequeños pagos, notas sobre costales de maíz, reparaciones pendientes, pero después las cuentas se volvieron más pesadas, los nombres menos familiares. Aparecían apellidos de gente importante, algunos de fuera del pueblo. Rosalía leyó en voz baja: pago de adelanto, Gregorio Saldívar, 3.000, firma pendiente, no firme sin garantía. Las palabras parecían advertencias escritas a prisa entre la desesperación y la esperanza. Cada nueva página revelaba más presión. Me exige firmar los papeles, si no, amenaza con quitarme el ganado. No puedo perderlo todo. Más adelante, dijo que me da una semana. Ya echó a los González. Hoy amanecieron sin nada. Rosalía sintió que se le apretaba el pecho. Ahora lo veía todo claro. La maquinaria, las amenazas, los pequeños accidentes que fueron ahuyentando a los vecinos. Y su hijo, metido entre esas deudas, había luchado hasta el final. La libreta era un testigo silencioso de esa batalla desigual. Pasó la página y encontró una nota diferente, escrita con letra temblorosa. Hoy discutí fuerte. No le debo tanto, pero me presiona. Quiere mi firma. Dice que si no acepto todos van a perder. Y si me pasa algo, que cuiden a Milagros y a mi madre. El dolor atravesó a Rosalía como un rayo. La confesión estaba ahí, clara y dura, y le recordaba que su hijo no se fue. Lo obligaron a callar. Le temblaban las manos al avanzar. Entre las hojas sueltas halló una lista de nombres, algunos tachados, otros con fechas y montos. Margarita vendió 8.000. Eliseo se resistió, lo echaron. Ramírez desapareció. La evidencia era clara, pero el miedo era más grande que nunca. Cada página era una prueba de que Saldívar no solo quería la tierra, quería que nadie pudiera levantar la voz nunca más. En ese momento Milagros despertó y se acercó a la mesa. La niña tomó la libreta, la hojeó sin decir palabra, hasta que encontró un dibujo entre las páginas. Era ella misma, de la mano de Piquilín y su papá. Rosalía la abrazó fuerte, sintiendo que algo se rompía y al mismo tiempo algo se reparaba por dentro. ¿Vas a pelear, abuela?, preguntó Milagros mirándola con esos ojos grandes y serios. Rosalía tragó saliva. Sí, hija, ahora sí. En ese instante alguien tocó la puerta con fuerza. Rosalía sintió el golpe del miedo en el estómago, pero se armó de valor y fue a abrir. Era Sabina, la vecina, empapada y nerviosa. Mejor te aviso ahorita antes de que se sepa en todo el pueblo, dijo, entrando rápido. El patrón ya sabe que tienes algo. Dicen que va a mandar a su gente mañana al rancho. Cuídate, Rosalía, no te quedes sola. Rosalía agradeció, pero en lugar de esconderse, fue directo al corral. Afuera, el cielo seguía amenazante, pero la lluvia ya era solo un recuerdo. Llamó a los vecinos más cercanos, uno por uno, hasta juntar a 3 en el patio. «Miren esto», dijo, mostrando la libreta abierta. «Aquí está todo lo que Saldívar les hizo a ustedes y a mi hijo. ¿Hasta cuándo vamos a callar?» Uno de los hombres, Eliseo, la miró con miedo. «Nos van a correr, Rosalía,
O peor, no soy la única que perdió, insistió ella. Si no hablamos ahora, mañana todos seremos solo nombres tachados en una libreta. El silencio era espeso, pero uno de ellos asintió. Yo vi cosas también, nunca me atreví a hablar. Tal vez ya es hora. Esa madrugada, Rosalía decidió que no iba a esconderse más. Preparó café, limpió la libreta con un paño seco y se sentó a esperar la mañana. Piquilín, inquieto, se movía cerca de la casa, como si presintiera la tormenta que venía. Antes de que saliera el sol, Milagros se acercó a su abuela, le puso la manta de cuadros en los hombros y le susurró: «No tengas miedo. Papá está contigo». Rosalía la abrazó fuerte, sintiendo una fuerza nueva, la fuerza que solo da el dolor cuando se convierte en coraje. Al amanecer, cuando los primeros rayos iluminaron el rancho, la libreta seguía abierta sobre la mesa, con los nombres, los pagos y la última anotación de su hijo. Que cuiden la tierra, no la dejen caer en manos de cobardes. Rosalía respiró hondo, se limpió las lágrimas y miró a la niña y al caballo, listos para lo que fuera. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sabía que el día más difícil apenas empezaba, pero ahora tenía las pruebas y la voluntad de hacerlas valer. La feria del pueblo era ese día. El bullicio llenaba la plaza. Los niños corrían entre puestos de dulces y los hombres discutían precios de ganado bajo el sol. La normalidad era solo aparente, porque el aire traía algo más: rumor, tensión, nerviosismo. Todos sabían que algo iba a pasar. Rosalía llegó caminando firme, con la libreta de su hijo en la mano y la cabeza erguida. Milagros iba a su lado, abrazada a la manta de cuadros. Detrás de ellas, sin correa ni miedo, venía Piquilín, el caballo, con la mirada seria y los cascos golpeando fuerte el suelo de tierra. Saldívar ya estaba ahí, rodeado de sus empleados y de algunos curiosos. El hombre sonreía y repartía palmadas, pero su risa era falsa y sus ojos iban de un lado a otro, inquietos. Rosalía cruzó la plaza ignorando las miradas. Se detuvo frente al patrón, a menos de 1 metro. «Hoy vengo a hablar de frente, don Gregorio», dijo, su voz clara como campana. «Ya no tengo miedo». El silencio fue inmediato, como si todo el pueblo se hubiera quedado sin aire. Hasta la música paró un momento. Saldívar forzó una sonrisa. «¿A qué viene tanta valentía hoy, doña Rosalía?» «Aquí estamos celebrando. No es momento de pleitos». Rosalía le mostró la libreta abierta para que todos la vieran. «Aquí está lo que le hizo a mi hijo y a varios más. Aquí están las deudas falsas, las amenazas, los nombres de los que desaparecieron o tuvieron que irse del pueblo por su culpa». Un murmullo recorrió la plaza. Varias caras se tensaron, otras agacharon la cabeza. Saldívar, visiblemente molesto, dio un paso al frente. «Tenga cuidado con lo que dice, señora. Acusar no es tan fácil como hablar». Pero antes de que pudiera decir algo más, Piquilín se interpuso. El caballo, enorme y fuerte, se paró entre Rosalía y el patrón. Lo miró fijo, casi retador. Saldívar retrocedió un paso, sorprendido por la reacción del animal. De pronto, entre la multitud, salió don Pascual, el viejo capataz del rancho. Nadie lo esperaba. Era un hombre curtido por el sol, con las manos grandes y la mirada cansada, pero limpia. Caminó despacio hasta quedar frente a todos. «Ya estuvo bueno de tanto miedo», dijo levantando la voz. «Yo vi lo que pasó esa noche». El silencio se hizo aún más pesado. Saldívar tragó saliva. «¿De qué habla, Pascual?» El capataz lo miró sin miedo. «De usted, de cómo forzó al muchacho a firmar, de cómo, cuando se negó, lo amenazó y le quitó el ganado, y de cómo esa misma noche yo vi a sus hombres llevárselo del rancho. Nadie más lo vio volver». Un murmullo creció, como una ola. La gente empezó a moverse, a acercarse, ya no con miedo sino con curiosidad y enojo. La historia que todos sospechaban empezaba a salir a la luz, pero escucharlo de labios de Pascual, el más viejo y respetado de los hombres del campo, tenía otro peso. Saldívar palideció. Quiso hablar, pero no le salían las palabras.
La autoridad del pueblo, el comisario se abrió paso entre la gente. ¿Puede repetir lo que dijo don Pascual? El capataz asintió, mirando de frente a Saldívar. Sí, señor, lo repito ante quien sea. Ya me cansé de callar. No puedo dormir con esa culpa. No sé qué le hicieron después, pero yo vi cómo lo sacaban y vi al patrón firmar papeles con la pistola en la mesa. El comisario miró a Rosalía, luego a la libreta y finalmente a Saldívar. Vamos a investigar esto. Si hay pruebas, vamos a llegar hasta donde tope. Rosalía sintió que el peso en el pecho se le aflojaba un poco. No era justicia todavía, pero era algo. El pueblo ya no estaba mudo. Saldívar, sudando, intentó justificarse. Eso es mentira. Todos ustedes son unos ingratos. Si tanto me odian, vendan de una vez y lárguense de mi tierra. La multitud no se movió. Varios vecinos levantaron la voz. La tierra es nuestra, ya basta de abusos. Queremos saber dónde está el muchacho. Piquilín relinchó fuerte y dio un paso más hacia Saldívar, que reculó asustado. Rosalía levantó la libreta. No vamos a callar más. Ni yo, ni mi nieta, ni el caballo. Aquí está la verdad, y aunque le duela, va a salir a la luz. El ambiente se volvió irrespirable. La autoridad del pueblo ordenó que nadie se moviera hasta que llegaran los de la capital para tomar declaración. Saldívar fue rodeado por los suyos, pero ya nadie lo veía con respeto. Ahora todos lo miraban con recelo, algunos hasta con rabia. Rosalía abrazó a Milagros, que por primera vez desde la desaparición de su padre sonreía apenas, como quien sabe que un largo invierno está por terminar. El pueblo entero guardó silencio, pero esta vez no era miedo, era el silencio antes del cambio. La verdad, esa que todos creyeron enterrada, había comenzado a brotar, y en medio de todo, Piquilín levantó la cabeza hacia el cielo, como si agradeciera ser parte de ese momento, porque él, sin decir palabra, había sido el primero en romper el silencio. El murmullo de la multitud llenaba la plaza. Nadie se atrevía a moverse, ni a interrumpir el momento. El comisario, serio, pidió que todos guardaran silencio. Rosalía, con la libreta en la mano, apretaba los dientes. Sabía que había llegado el punto de quiebre, pero no imaginaba hasta dónde llegaría el eco de lo que estaba por decirse. Piquilín relinchó justo cuando don Pascual, el viejo capataz, se pasó la mano por la frente y respiró hondo. El pueblo, los niños, las señoras con sus rebozos y hasta los forasteros del tianguis quedaron esperando la siguiente palabra. No solo vi cómo se lo llevaban, dijo Pascual, la voz ronca y decidida. Esa noche, después del pleito, escuché ruidos junto al corral. Fui a ver desde el monte sin que me vieran. Vi a los hombres del patrón y vi cómo cavaban un hoyo cerca del pozo viejo. Los murmullos se hicieron más fuertes. Saldívar, acorralado, sudaba frío. No podía moverse. El comisario levantó la mano para silenciar de nuevo. ¿Está diciendo que vio cómo lo enterraban?, preguntó el comisario. El capataz asintió, la voz temblando un poco, pero sin echarse para atrás. Vi cómo lo arrastraban, lo envolvieron en una manta, la misma que encontraron ayer. Luego, echaron tierra encima y taparon el pozo. Yo tenía miedo, no sabía si estaban vivos o muertos, pero después ya no volvió a salir nadie. Por miedo me quedé callado, pero ya no puedo más con la culpa. Rosalía sintió que el aire se le acababa. Milagros apretó su mano y se apoyó en la pierna de su abuela, con la manta de cuadros entre los brazos. De pronto, un hombre del grupo de Saldívar intentó salir corriendo, pero la gente lo detuvo. El comisario y 2 policías del pueblo lo agarraron. El hombre, nervioso, empezó a gritar: «¡Fue él! Yo solo obedecía órdenes. Él nos dijo que lo desapareciéramos». La tensión subió, los vecinos gritaban, los niños lloraban, las mujeres jalaban a sus maridos para atrás. Era un desorden contenido, como si el pueblo entero hubiera despertado de golpe. Rosalía sintió que las piernas le flaqueaban. Piquilín, como si percibiera su angustia, se puso a su lado, quieto y firme. El comisario, viendo la magnitud del escándalo,
Pidió ayuda por radio. «Nadie sale de aquí. Vamos a llamar a las autoridades de la capital. Aquí hay un caso serio de desaparición forzada y lo vamos a aclarar». Saldívar, ya sin máscara, gritó como un loco. «No tienen pruebas, no tienen nada. Todo esto es un teatro». Pero nadie le creyó. Ya no. La confesión del capataz, la evidencia de la libreta y el grito de culpa de su propio hombre eran demasiado. Los que antes bajaban la cabeza ahora se levantaban y señalaban sin miedo. De pronto, Milagros soltó la manta y por primera vez en mucho tiempo habló en voz alta. «Papi está en el pozo. El caballo me llevó hasta ahí». El silencio fue total. Todos miraron a la niña y luego a Piquilín, que resopló fuerte, como si confirmara lo que la niña decía. La tensión se rompió con la orden del comisario. «Llévenme al pozo ahora mismo». Rosalía y Milagros guiaron al grupo de policías, vecinos y hasta a los forasteros hasta el borde del terreno, donde las lluvias habían aflojado la tierra. Piquilín caminó al frente, como si supiera exactamente el camino. Cavaron durante horas. El lodo era pesado, la tierra se pegaba a las palas, pero nadie se rindió. Al final encontraron restos de ropa, huesos, la peineta vieja que una vez fue de Milagros y el botón de la camisa azul. No necesitaban más pruebas. Rosalía, de rodillas, lloró sin gritar. Milagros la abrazó y le susurró al oído. «Ya lo encontraron, abuela. Ya puede descansar». La multitud, conmovida y en shock, guardó silencio. Algunos hombres se quitaron el sombrero, las mujeres lloraban sin esconderse. El comisario puso bajo custodia a Saldívar y a sus hombres. En medio de la lluvia fina que empezó a caer, Piquilín se acercó y tocó con el hocico la tierra removida. La gente lo miró, algunos con respeto, otros con una extraña sensación de alivio. El pueblo entero presenció el momento. Por fin, la verdad, esa verdad que el miedo había tapado por años, salió a la luz. No fue fácil, no fue rápido, pero ahora ya nadie podía callar lo que se había dicho y lo que se había encontrado. Esa noche, la plaza del pueblo fue distinta. Nadie bailó, nadie vendió tamales ni hubo música. Solo hubo miradas, abrazos y el peso del silencio roto. Rosalía, con Milagros en brazos, miró el cielo y supo que la vida seguiría. Dolida, sí, pero menos sola, porque la verdad, tarde o temprano, siempre relincha. El pueblo amaneció distinto. El aire olía a tierra mojada, pero también a algo nuevo, alivio y desconfianza. Saldívar seguía en el calabozo de la comandancia, a la espera de los de la capital. Mientras tanto, sus abogados comenzaron a moverse, declararon que todo era un invento, que no había pruebas sólidas, que el capataz estaba enfermo y los vecinos manipulados. Rosalía escuchaba los rumores en el mercado. Los que antes saludaban a Saldívar con respeto, ahora cruzaban la calle para no verlo ni de lejos. Los negocios que él manejaba en la región, de pronto, se fueron quedando sin clientes. Los camiones de maquinaria, que ya venían de camino, se detuvieron en la ciudad. Nadie quería que el nombre manchado del patrón les afectara sus ventas. Nadie preguntaba por él, nadie iba a visitarlo. El comisario del pueblo, cansado y ojeroso, fue hasta el rancho de Rosalía a explicar lo que seguía. «No será fácil», le dijo mientras tomaba café en el patio. «Esa gente tiene dinero, abogados, influencias. Tal vez logre librarla, pero ya no es el mismo. Nadie en el pueblo quiere saber de él». Rosalía se encogió de hombros, mirando el campo abierto. «La justicia del hombre es lenta, pero la del pueblo es más fuerte. Aquí todos ya sabemos quién es». El comisario asintió. Lo mismo se repetía en las calles. Los peones que quedaban dejaron de ir al rancho de Saldívar. Los jornaleros buscaron trabajo en otras fincas, aunque fuera por menos dinero. Nadie quería cargar con la vergüenza de trabajar para alguien que había cruzado todos los límites. En los cafetines y en la plaza, los mayores contaban la historia una y otra vez. Las mujeres lo repetían en el lavadero.
El nombre de Saldívar, que antes imponía miedo y respeto, ahora era sinónimo de vergüenza. Un día llegó una carta de la empresa que vendía maquinaria agrícola. Por motivos de fuerza mayor y daño reputacional, cancelamos la entrega de equipos a la finca Saldívar. El patrón, ya libre bajo fianza, intentó convencer a los proveedores, pero le dieron la espalda. Solo le quedaban sus propias tierras y una casa cada vez más vacía. Los hombres que antes le servían lo evitaban. Incluso su propio capataz, don Pascual, decidió irse del pueblo, cansado del dolor y de las amenazas. Saldívar intentó convocar a los vecinos para una nueva negociación, pero nadie acudió. Los pocos que aceptaron ir solo lo escucharon en silencio y se fueron rápido. Su poder, antes absoluto, se evaporó entre los murmullos de la gente. Rosalía, mientras tanto, regresó a su rutina. El campo, aunque herido, comenzaba a sanar. Los vecinos ayudaron a limpiar el terreno donde habían encontrado los restos y entre todos levantaron una cruz sencilla de madera. La primera noche que la pusieron, todos rezaron juntos. Hasta los niños guardaron silencio. Milagros empezó a hablar más. Se la veía en el corral, platicando con Piquilín, riéndose bajito. La niña volvía a tener infancia, aunque marcada por la ausencia, pero también por la esperanza. Un día, Milagros preguntó: ¿por qué el patrón ya no viene, abuela? Rosalía sonrió, cansada pero tranquila, porque cuando la verdad sale, el miedo se va, y a él solo lo seguían por miedo, no por respeto. Saldívar, aislado, fue poco a poco convirtiéndose en una sombra. Dejó de salir, ya no organizaba reuniones, ni ferias, ni aparecía en los actos del pueblo. Su casa grande, que antes era el centro de todo, se quedó vacía y fría. Dicen que a veces se le veía deambular entre las sombras del patio sin nadie que le abriera la puerta ni le respondiera el saludo. El prestigio se le cayó como polvo de las paredes. Los pocos que aún hablaban con él lo hacían por compromiso, nunca por amistad. Los que antes lo adulaban, ahora apenas recordaban su nombre. El rancho, tan grande, quedó lleno de campos sin sembrar y maquinaria oxidándose al sol. Un día los del banco vinieron a cobrar las deudas. El patrón, que tanto presumió de poder, terminó acorralado por la misma gente que lo apoyaba. Su fortuna fue desapareciendo, como el respeto de su apellido. La última vez que se supo de él fue una mañana nublada, cuando salió del pueblo en su vieja camioneta sin mirar atrás. Nadie lo despidió, nadie lo extrañó. El pueblo se quedó con una lección amarga, pero también con la sensación de haber recuperado algo esencial: la dignidad, la tierra, la memoria y el valor de la verdad. Rosalía, al ver los campos verdes después de la lluvia, supo que la lucha no había sido en vano, que el pueblo, aunque pequeño y callado, había recuperado su voz. Y mientras el caballo caminaba libre bajo el cielo abierto, ella pensó que, a veces, el verdadero castigo para los que abusan del poder es quedarse sin nombre, sin historia, sin nadie que los recuerde con cariño. El primer canto del gallo trajo una luz distinta al rancho. Era como si, después de tanta tormenta y miedo, los rayos del sol se atrevieran de nuevo a tocar la tierra. Rosalía abrió la puerta temprano, saboreando ese aire fresco y el olor a tierra húmeda, ese que tantas veces fue su única compañía en los días más duros. Había tomado una decisión, a pesar de las dudas, de las cuentas apretadas y de las propuestas que todavía llegaban, porque algún oportunista siempre aparece cuando huele la desesperación. No iba a vender. El terreno que había costado lágrimas, sudor y hasta una vida, no se iba a regalar al mejor postor ni a los nuevos inversionistas que venían de la ciudad, prometiendo sueños de papel. Esa mañana, Rosalía sacó las semillas guardadas en un frasco de vidrio. Milagros se sentó frente a ella, los pies descalzos y la cara limpia, lista para aprender. «¿Vamos a sembrar, abuela?», preguntó la niña, los ojos brillándole de ilusión.
Vamos a empezar de nuevo, hija, pero esta vez juntas. Al campo salieron las dos, con el caballo siguiéndolas como un perro fiel. La tierra, removida por la lluvia y los trabajos de los días pasados, estaba lista para recibir las semillas. Rosalía metió las manos en el suelo y sintió el pulso de la vida que regresa. Milagros la imitó, tirando semillas con cuidado, cubriéndolas de tierra suave. En ese pequeño gesto, Rosalía vio el ciclo completo: la muerte, el duelo, la búsqueda de justicia y ahora el renacimiento. Al mediodía, cuando el sol apretaba, la niña corrió a traer agua del pozo, tropezando apenas, riendo sin miedo. Piquilín se echó a la sombra y Milagros le llevó un puñado de pasto fresco. ¿Crees que crezca todo lo que sembramos?, le preguntó Milagros, acariciando la crin del caballo. Si lo cuidamos, sí. Lo importante es no dejar que se muera la esperanza. La niña asintió, más grande de lo que su edad marcaba. Por la tarde, llegó don Eliseo a ofrecer dinero por una parte del terreno. Nada más para tener un pedacito, le dijo, medio avergonzado. Rosalía lo recibió en el porche, le ofreció un café y escuchó la propuesta con calma. Te agradezco la oferta, vecino, pero esta tierra no está en venta. Aquí creció mi hijo, aquí va a crecer mi nieta. Si necesitas sembrar, te presto una parte, pero vender, ya no. Eliseo bajó la mirada, sintiendo el peso de la dignidad ajena, y aceptó el trato. A los pocos días, otros vecinos empezaron a pedir semillas, agua, consejos. Rosalía se dio cuenta de que el pueblo, poco a poco, volvía a ser comunidad. La huerta fue el primer rincón en revivir. Jitomates, calabazas y unas matas de chiles verdes asomaron tímidos entre la maleza. Milagros, más comunicativa que nunca, se encargó de los surcos, le hablaba a las plantas, contaba historias al caballo y hasta inventó canciones para espantar a los pájaros. Rosalía, mirándola desde la cerca, sentía que el corazón le latía con un ritmo distinto, más suave, más fuerte. Una tarde, mientras cosechaban los primeros elotes tiernos, Milagros miró a su abuela y preguntó: ¿Tú también tienes miedo de que algún día nos quiten todo otra vez? Rosalía la abrazó, oliendo su cabello a tierra y sudor. Siempre va a haber quien quiera lo que no es suyo, hija. Pero mientras sepamos de dónde venimos y luchemos juntas, nadie puede quitarnos lo que llevamos dentro. Milagros asintió, guardándose esa respuesta como un talismán. Los días se llenaron de rutinas nuevas: limpiar la acequia, regar la huerta, preparar tortillas con lo poco que tenían, compartir risas y silencios. El rancho, que antes parecía un sitio de duelo, ahora sonaba a vida. Hasta los vecinos más viejos empezaron a arrimarse de nuevo, compartiendo semillas, panes y hasta consejos para espantar malas vibras. Una mañana, el banco mandó un aviso. Los pagos pendientes de los tiempos de Saldívar estaban siendo condonados por falta de documentos. Era como si hasta el sistema, al fin, reconociera la injusticia. El único vestigio de los tiempos duros era la cruz de madera al fondo del terreno. Cada tarde, Milagros y Rosalía iban a dejarle una flor, y el caballo, fiel, los acompañaba. Allí, frente al recuerdo de su hijo, la abuela rezaba bajito y la nieta contaba anécdotas de los días en que el rancho volvía a florecer. Piquilín, alguna vez encadenado y herido, ahora pastaba libre entre el maíz. Rosalía entendió que, aunque las cicatrices no se borran, la vida sí puede volver a crecer, fuerte y terca, en el mismo lugar donde se creyó perdida. Esa noche, Rosalía se sentó en la mecedora, Milagros en sus piernas, y miraron juntas las estrellas. El campo respiraba en paz. La dignidad no se vende, pensó Rosalía, ni se hereda, se siembra y se defiende día tras día. Y mientras la niña le contaba los planes para la cosecha del próximo año, la abuela supo que, pase lo que pase, ya no tenían miedo. La mañana empezó con un rumor en el aire, como si el pueblo, después de tanto silencio y miedo,
Hubiera decidido por fin sacudirse el polvo. Rosalía, acostumbrada ya a las sorpresas, escuchó voces nuevas cerca del portón. No eran forasteros, eran rostros conocidos, hombres y mujeres que hacía meses, incluso años, habían dejado sus ranchos por miedo o necesidad. Primero llegó doña Tomasa, la molinera, con una bolsa de semillas y pan calientito. Luego, detrás de ella, apareció la familia de los Ramírez, con niños más grandes, cargando herramientas y hasta una carretilla. Los saludos, antes tímidos, se convirtieron en abrazos largos, de esos que saben a reencuentro y consuelo. «Nos cansamos de andar rodando», dijo Tomasa mientras descargaba su canasto. «La ciudad no es para nosotros. Aquí, aunque se sufra, uno puede volver a empezar». Rosalía sintió un nudo en la garganta. No hacía falta decir más. El pueblo, poco a poco, se estaba reconstruyendo. Ese mismo día, sin esperar órdenes ni reuniones, los vecinos se repartieron el trabajo. Don Eliseo organizó a los hombres para reparar el camino principal, tapando baches con piedras y tierra fresca. Las mujeres, lideradas por Sabina y Tomasa, limpiaron la acequia vieja quitando ramas, hojas y lodo seco. Los niños corrieron entre los surcos recogiendo basura y ayudando a levantar cercos caídos. Milagros, contagiada de la alegría colectiva, dirigía a los más pequeños. Los animaba a juntar piedras para delimitar el corral y a llevar agua a las plantas recién sembradas. Hasta Piquilín participó. Aló la carretilla con troncos, relinchando contento, feliz de ver tanta vida alrededor. Cada tarea, por simple que fuera, se convirtió en motivo de risa y orgullo. Se contaban anécdotas, se compartía comida, y al final del día todos se sentaban juntos en el patio de Rosalía a cenar lo que había: frijoles, tortillas, elotes y el pan de Tomasa. La restauración del sistema de riego fue un reto, pero nadie se quejó. Eliseo, que de joven había trabajado con su papá arreglando bombas y tubos, dirigió la operación. Los más jóvenes levantaban los tubos viejos, mientras los otros desenterraban las zanjas. Entre el lodo y el sudor, hubo momentos de tensión. Un tronco viejo atascó el canal. Casi se pierde una pala, y a ratos parecía que el agua no volvería a correr. Pero cuando por fin lo lograron y el agua fresca empezó a llenar la acequia, un grito de júbilo recorrió el campo. «¡Así sí se puede!», gritó Sabina, empapada pero sonriendo. El agua, ese bien tan escaso, volvió a la vida de todos como una promesa renovada. Al anochecer, ya con la luna alta, se escuchó música de guitarra en el patio. No hubo fiesta grande, pero sí una celebración callada. La solidaridad, esa que antes parecía perdida, regresó con fuerza. Se compartieron historias de los días malos, se honró la memoria de los que ya no estaban y se prometió nunca más dejarse vencer por el miedo o la avaricia de unos cuantos. Rosalía miró a su alrededor, emocionada. Milagros cantaba bajito, sentada en la barda con otros niños. Piquilín paseaba entre la gente, recibiendo caricias y premios. El rancho, que antes olía a soledad y a duelo, ahora olía a esperanza y a futuro. Pero no todo fue alegría. Al tercer día, una camioneta extraña pasó despacio por el camino. Los vecinos la vieron y se pusieron alertas, listos para lo que fuera. Pero el vehículo solo cruzó el pueblo, mirando de lejos, y no volvió más. Nadie sabía si era alguien de Saldívar, algún curioso o un comprador frustrado. Lo cierto es que el pueblo ya no era el mismo de antes. Ahora todos se cuidaban, todos estaban atentos. Por las noches, los hombres hacían rondas. Las mujeres dormían con las ventanas abiertas, confiadas en que, al menor ruido, la comunidad entera saldría a defenderse. Una tarde, Sabina se acercó a Rosalía mientras veían crecer el maíz en el campo restaurado. «¿Te das cuenta, comadre?», dijo emocionada. «Hace un mes cada quien andaba por su lado. Hoy hasta el caballo parece otro». Rosalía asintió, mirando a Piquilín.
Cuando el pueblo se une, ni la sequía, ni el miedo, ni los patrones pueden con nosotros. Sabina abrazó a Rosalía y con lágrimas de alegría le agradeció. Si no hubieras resistido, nadie habría vuelto. Rosalía sonrió, pero no se sintió heroína. Sabía que había hecho lo único posible, no rendirse, aunque le temblaran las piernas. Así, entre el ruido del agua corriendo, el olor del pan recién horneado y el canto de los niños en el corral, el pueblo volvió a ser comunidad. Se sembró confianza, se cosechó esperanza, y en medio de todo, como siempre, el caballo seguía libre, relinchando bajo el cielo abierto. Porque a veces las heridas se cierran, no olvidando el dolor, sino dándole un sentido. El regreso de los vecinos no era el final, era apenas el inicio de una nueva forma de vivir. Las sillas estaban alineadas bajo la sombra del laurel, justo frente al patio grande. El aire se sentía denso, cargado de murmullos y expectativas. Aquella tarde, el pueblo se reunió para decidir el futuro de los terrenos comunales y cerrar de una vez por todas las heridas abiertas. Había café, tortillas y hasta una olla de atole burbujeando en la esquina, pero nadie comía. Todos esperaban la voz de alguien que aún no sabían que necesitaban escuchar. Rosalía acomodó a Milagros a su lado, le alisó el cabello y le apretó la mano. Piquilín pastaba cerca, atento como siempre, sin perder de vista a la niña. El comisario tomó la palabra, recordando los días difíciles y agradeciendo la solidaridad de todos. Al terminar, varios vecinos hablaron, proponiendo reglas para evitar abusos, turnos para el riego y hasta una fiesta para celebrar la cosecha. Pero había una tensión que no se disipaba, como si todos esperaran algo más, una pieza que faltaba en la historia. Fue entonces que Sabina, con su voz fuerte y clara, alzó la mano. Nos hace falta escuchar lo que las nuevas generaciones piensan. Hay cosas que los niños ven y sienten antes que los adultos, dijo mirando a Milagros. Todos se quedaron en silencio. Rosalía sintió el temblor en la mano de su nieta, pero también esa fuerza callada que le había visto crecer desde el dolor. Con una valentía inesperada, Milagros se puso de pie. Al principio, su voz salió bajito, como una caricia en medio del bullicio. «Tengo algo que decir», dijo, y el murmullo se detuvo en seco. La niña miró alrededor. No buscaba a su abuela ni al comisario. Sus ojos, grandes y serios, se fijaron en el caballo. Muchos pensaban que yo no hablaba porque tenía miedo, pero es porque no sabía cómo decir lo que sentía. Cuando mi papá se fue, sentí que todo se rompía aquí, y se señaló el pecho. No podía explicar el dolor, pero después, cuando Piquilín volvió, supe que había alguien más que también lo extrañaba. La gente se removió en sus sillas. El viento movió las ramas del laurel, y hasta el café dejó de burbujear por un segundo. Milagros respiró hondo. Siguió con una determinación inesperada. El caballo me mostró dónde estaba mi papá. Yo lo seguí porque sentí que tenía que hacerlo. Si no hubiera sido por él, nunca habríamos encontrado la libreta, ni la manta, ni nada de lo que ahora sabemos. El caballo nunca se rindió, ni yo tampoco. El silencio era absoluto. Algunos adultos tenían los ojos aguados. Otros simplemente no podían creer que la niña que no había pronunciado palabra en 2 años, ahora les estaba dando una lección de coraje. Rosalía, con la garganta apretada, abrazó a Milagros. Sintió la energía moverse en el círculo de sillas. Algo invisible pero poderoso acababa de cambiar. Hasta Piquilín, como si entendiera el peso de las palabras, levantó la cabeza y relinchó fuerte, como aprobando el testimonio de la niña. El comisario tomó aire, visiblemente emocionado. A veces, los animales nos enseñan más de lo que creemos, y los niños más aún. Sabina se acercó a Milagros y la besó en la frente. «Gracias, mi niña. Hoy sí empieza el futuro de verdad». Esa noche, la noticia corrió de boca en boca, como semilla en tierra fértil. Los viejos del pueblo decían que nunca habían sentido tanto orgullo.
ni siquiera cuando se inauguró la primera bomba de agua. Las madres apretaban a sus hijos y les decían que, pase lo que pase, la verdad siempre tiene que salir a la luz. Rosalía se sentó a la entrada del rancho, mirando a la niña y al caballo bajo el cielo estrellado. Por primera vez, respiró en paz. Sabía que había muchas heridas que todavía tardarían en sanar, pero ya no había miedo, ni silencio, ni cadenas. Milagros, en voz baja, le susurró: «¿Ahora sí vamos a estar bien, abuela?» Rosalía la abrazó con ternura y le respondió: «Ahora sí, hija, ahora sí». Piquilín, con el hocico suave, tocó la mano de Milagros. El ciclo estaba completo. El animal, la niña y la tierra otra vez unidos. Y aunque el dolor no desaparece, la vida sigue. El pueblo había encontrado su voz, y todo gracias al coraje silencioso de quienes menos esperaban. La mañana era tranquila, de esas en que el aire se siente ligero después de muchas noches de tormenta. Rosalía limpiaba el altillo del cuarto grande, buscando entre cajas y papeles viejos. Milagros jugaba en el patio, inventando carreras con Piquilín, mientras la luz del sol entraba a chorros por la ventana. Entre los papeles amarillos y las cartas guardadas de otros tiempos, Rosalía encontró una caja de madera cubierta de polvo. La abrió con cuidado y lo primero que vio fue una fotografía en blanco y negro, apenas doblada en una esquina. Al mirarla de cerca se le llenaron los ojos de lágrimas. Era su yerno, joven y sonriente, montado sobre Piquilín. Ambos miraban a la cámara con ese orgullo humilde de la gente de campo. La imagen era nítida. El hombre tenía la camisa arremangada, el rostro tostado por el sol y el caballo lucía fuerte con la crin al viento. Atrás se veía el rancho en sus mejores días, con los surcos de maíz alineados y el corral lleno de vida. Rosalía bajó la foto temblando, se sentó en el borde de la cama y por un momento dejó que los recuerdos la envolvieran. Las risas de aquel día, la promesa de una cosecha buena, la sensación de seguridad que entonces parecía eterna. El pasado, de golpe, ya no era solo ausencia, ahora tenía rostro, historia, sentido. Milagros entró corriendo, las mejillas coloradas y los ojos curiosos. «¿Qué tienes ahí, abuela?» Rosalía le mostró la foto. «Es tu papá, hija, con Piquilín. Mira qué joven estaba. Y el caballo también». La niña la tomó con delicadeza, como si fuera un tesoro. Sonrió al ver al animal, reconociéndolo de inmediato. «Siempre fueron amigos, ¿verdad?» «Siempre», respondió Rosalía sintiendo una paz nueva. Se cuidaban el uno al otro. Ese día, entre el trabajo y la nostalgia, Rosalía tomó una decisión. Fue al pueblo y compró un marco sencillo, de madera clara, como los que usaban antes. Pasó horas limpiando la foto, enderezando las esquinas y eligiendo el mejor lugar para colgarla. Por la tarde, con Milagros y algunos vecinos presentes, Rosalía cruzó el patio hasta el establo. Eligió la pared principal, justo encima del comedero donde Piquilín solía asomar el hocico. Con un clavo y un martillo, colgó la fotografía. Todos guardaron silencio al ver la imagen, como si entendieran que ahí no solo se estaba recordando a una persona, sino todo lo que había significado su lucha y su vida. Sabina, que había llegado para ayudar con el riego, se persignó frente a la imagen. «Así no se olvida, comadre, así se queda para siempre». Rosalía asintió, los ojos llenos de orgullo y tristeza a la vez. «Aquí, donde todo empezó. Que cada quien que pase por este establo sepa que aquí hubo justicia, que nadie, por rico que sea, puede enterrar la verdad». Milagros se acercó a la foto, le puso una flor silvestre en el marco y le susurró algo bajito, solo para ella y para su papá. Piquilín, curioso, olió la flor y luego miró la imagen. Parecía reconocer a su viejo amigo, como si entendiera que ese pequeño cuadro colgado era también para él. El establo cambió de ambiente. Los niños que entraban a dejar el maíz, las mujeres que pasaban con los cubos de agua, todos se detenían un momento frente a la foto.
Algunos rezaban en silencio, otros contaban anécdotas de los días felices y otros simplemente miraban el rostro del hombre y el caballo, encontrando en esa imagen el valor para seguir adelante. Esa noche, mientras el rancho se quedaba en calma, Rosalía se sentó en la puerta del establo, la foto brillando bajo la luz de una vela. Milagros y Piquilín la acompañaron. Por un buen rato nadie dijo nada. No hacía falta. La memoria, convertida en símbolo, tejía lazos entre el pasado y el futuro. Rosalía pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. El respeto de su gente, la unión del pueblo, la voz de su nieta y la dignidad de la tierra que no se vendió. «Aquí estamos, muchacho», le susurró al retrato. «Te seguimos cuidando, como tú nos enseñaste». El viento sopló suave. En el establo, por fin, la historia encontró un lugar para descansar. El sol apenas subía sobre la llanura, pintando de oro los maizales jóvenes y el pasto que crecía donde antes solo hubo polvo y abandono. El rancho estaba en calma, con el murmullo suave del viento colándose entre los árboles y el lejano sonido de las vacas pastando. Piquilín caminaba sin prisa por el campo abierto, la cola levantada y la cabeza en alto. Nadie lo apuraba, nadie lo ataba. Sus pasos marcaban el ritmo de la mañana, firme, seguro, dueño de la tierra que tantas veces recorrió. Cada tanto se detenía, olfateaba el aire y sacudía la crin, sintiendo la libertad verdadera. Desde la cerca, Milagros lo observaba sentada, las piernas colgando y los pies desnudos rozando la hierba fresca. La niña sonreía, sus ojos reflejando la luz del día y la paz de quien ya no carga secretos. Con una ramita en la mano, dibujaba círculos en la tierra, igual que hacía cuando buscaba respuestas junto al caballo. Pero hoy no dibujaba símbolos de miedo, sino de alegría y futuro. Rosalía, desde la puerta de la casa, miraba la escena y respiraba profundo. No era fácil olvidar el dolor, pero la vida nueva se notaba en cada rincón. El corral reparado, la acequia corriendo, los vecinos trabajando juntos, las risas que llenaban los patios. Nada de eso habría sido posible sin resistencia, ni sin la terquedad de seguir adelante cuando todos pedían rendirse. El pueblo, después de todo, había encontrado su voz. Y la memoria, lejos de ser una carga, era ahora motivo de orgullo. Piquilín cruzó el campo y se acercó a la cerca. Milagros se levantó y le acarició el hocico, sin miedo, como si siempre hubieran hablado el mismo idioma. El caballo bajó la cabeza, aceptando la caricia, y la niña le susurró un secreto solo para él. La abuela las vio y sonrió, sabiendo que en ese momento no hacía falta más palabras. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Habían vuelto a donde todo empezó, a la tierra, al coraje y al cariño compartido. El día avanzó, con el calor subiendo y el olor a pan recién hecho saliendo de la cocina. Milagros fue al establo, dejó una flor bajo la fotografía de su padre y el caballo, y luego volvió al campo, lista para aprender lo que la vida le pusiera enfrente. Rosalía se sentó a bordar bajo la sombra, escuchando a lo lejos el relincho suave de Piquilín, libre y feliz. Los vecinos pasaban y saludaban, algunos a pie, otros en bicicleta. Todos sabían lo que había costado ese pedazo de tranquilidad, y todos entendían que no era gratis ni para siempre. Había que cuidarlo cada día, como se cuida la semilla que promete cosecha. Por la tarde, el rancho se llenó de luz dorada. Milagros, ya cansada, volvió a la cerca y miró hacia el horizonte, donde el caballo se recortaba contra el cielo. Rosalía se sentó junto a ella y por un momento solo se escucharon los pájaros y el viento. ¿Sabes, abuela?, preguntó la niña mirándola de reojo. «Siento que papá nos ve desde aquí». Rosalía le acarició el cabello. «Nos ve, hija, y está orgulloso». La niña sonrió, abrazando a su abuela con fuerza. Mientras el día se apagaba y la primera estrella asomaba en el cielo, Piquilín galopó libre por la llanura, su silueta fundiéndose con el paisaje. Nadie podía saber qué pensaba el animal,
pero todos entendían que en su paso quedaba algo más que huellas. Quedaba la marca de la dignidad recuperada y la justicia conquistada a pulso. La vida seguía, simple y honesta, allí donde todo empezó. Y así el rancho, la familia y el pueblo respiraban en paz, porque la dignidad no se compra y a veces la justicia llega de donde menos la esperas. A veces lo más valioso que tenemos no es la tierra ni el ganado, sino la dignidad con la que enfrentamos la vida y el amor que guardamos en la memoria. Esta historia nos recuerda que aunque la injusticia parezca más fuerte y el silencio del pueblo pese como una losa, siempre existe una voz, a veces en forma de niña, a veces en el relincho de un caballo, capaz de romper el miedo y traer la verdad a la luz. ¿Tú también crees que la justicia puede llegar desde donde menos la esperas? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó el alma o te hizo recordar a alguien querido. Regálanos un like si sentiste esa conexión con nuestra gente y comparte este video para que más corazones se unan a este círculo de esperanza y memoria. Aquí, todas y todos somos parte de algo más grande, la lucha de quienes no se rinden y el orgullo de quienes prefieren sembrar justicia antes que vender el alma. Si quieres seguir escuchando historias que tocan el alma y nos recuerdan de dónde venimos, suscríbete al canal. Así podremos seguir compartiendo, creciendo y resistiendo juntos. Porque aquí cada historia es tuya, mía y de todos los que todavía creen en la fuerza de la verdad.